el grito que estremeció al mundo. La verdad ha sido revelada. Un poderoso millonario casi destruye su propia felicidad por un trágico malentendido. Pero el primer llanto de un recién nacido lo cambió todo. Antes de empezar, deja un comentario contándonos desde qué ciudad nos ves. Y una vez que termine la historia, no olvides calificarla del 0 al 10. Y no olvides seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora, siéntate y disfruta de cada detalle. El café se había enfriado hace 3 horas, pero Adrián Castro no lo había notado. Sentado detrás del escritorio de caoba de su oficina en el piso 42, miraba los informes trimestrales de aviación que se desdibujaban como acuarelas bajo la lluvia. El horizonte de Madrid se extendía sin fin más allá de los ventanales, pero su mente estaba en otro lugar, atrapada en un bucle de recuerdos que había pasado 8 meses tratando de enterrar. La risa de ella resonando en el ascensor, sus dedos rozando accidentalmente los de él cuando le entregaba documentos. La forma en que se metía ese mechón de cabello rojizo detrás de la oreja cuando estaba concentrada. Ava Ríos se había ido de Castro Aviación hacía 8 meses, 2 semanas y 4 días. No es que él estuviera contando. El zumbido de su teléfono de escritorio lo devolvió a la realidad. Su asistente actual, una mujer eficiente pero totalmente olvidable llamada Lorena, habló por el intercomunicador. Señor Castro, tiene la revisión del contrato de Morata en 10 minutos y la reunión de la Junta a las 3. Debería... Cancélalos, dijo Adrián sin levantar la vista. Señor, cancela todo por hoy. Se frotó las sienes, sintiendo el peso familiar del agotamiento que se había convertido en su compañero constante desde esa mañana, cuando destruyó lo mejor que le había pasado. El recuerdo se estrelló sobre él como una ola. Ava de pie en el umbral de su oficina, sus ojos verdes muy abiertos de dolor y confusión. Adrián, por favor, solo escúchame. No hay nada entre Javier y yo, nunca lo hubo. Pero él ya había tomado una decisión. Ya se había convencido de que la sonrisa educada que ella le había dado a su socio comercial durante su reunión de fusión significaba algo más. Fue bueno mientras duró, Eva. Mantengamos esto profesional a partir de ahora. La forma en que su rostro se desmoronó. La forma en que susurró. Pensé que me conocías mejor que eso. Adrián se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana. En algún lugar de esta vasta ciudad, ella estaba viviendo una vida que no lo incluía. Se había asegurado de eso con sus suposiciones paranoicas y su incapacidad para confiar en la única persona que realmente había visto a través de sus muros cuidadosamente construidos. Su teléfono sonó. Casi no contestó. Lorena sabía que no debía transferir llamadas cuando él estaba de uno de sus humores, pero algo lo hizo mirar la pantalla. Número desconocido. Código de área local. ¿Castro? ¿Señor Castro? La voz era femenina, profesional, con una urgencia subyacente que le tensó el pecho. Soy la enfermera Isabel del Centro Médico La Paz. Llamo por Ava Ríos. El mundo se tambaleó. ¿Qué pasa con ella? Su voz salió más áspera de lo que pretendía. Fue ingresada esta mañana con trabajo de parto activo. Ella nos pidió que lo contactáramos. Dijo que usted era el padre. El teléfono se le resbaló de la mano, golpeando el escritorio antes de que lo atrapara. Sus rodillas amenazaron con ceder. Señor Castro, ¿está ahí? Trabajo de parto. Padre. Ava. 1000 pensamientos se estrellaron en su mente simultáneamente. Las matemáticas eran imposibles de ignorar. 8 meses desde que ella se había ido, 9 meses para un embarazo, lo que significaba
que ella había estado llevando a su hijo cuando él la había echado de su vida como si no fuera nada. Señor, si planea venir, está en la sala de maternidad. Habitación. Adrián ya estaba en movimiento, agarrando sus llaves, su abrigo, dejando todo lo demás atrás. Su corazón martilleaba contra sus costillas mientras esperaba el ascensor. Cada segundo se estiraba hasta la eternidad. El viaje al hospital pasó en un borrón de semáforos y oraciones, a medio formar a un Dios con el que no había hablado desde que tenía 7 años. Se estacionó al azar en la zona de emergencias, sin importarle las multas o que se llevaran su coche. El olor a antiséptico del hospital lo golpeó como una fuerza física mientras caminaba por las puertas automáticas. Sus zapatos de cuero italiano resonaron contra el linóleo pulido mientras seguía las señales hacia la sala de maternidad. Cada paso hacía eco del frenético latido de su corazón. Estaba casi en el ascensor cuando lo escuchó, un sonido que lo detuvo en seco y destrozó cada muro que había construido alrededor de su corazón. El gemido delgado y desesperado de un bebé recién nacido, resonando por el pasillo estéril como un grito de batalla. Y en ese momento, Adrián Castro se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre su vida acababa de cambiar para siempre. Ese grito perforó todas las defensas que Adrián había construido, y por un momento no pudo respirar. Se quedó congelado en el pasillo del hospital, su traje caro sintiéndose de repente como un disfraz, su compostura cuidadosamente mantenida resquebrajándose como hielo bajo presión. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, proyectando todo en un blanco áspero e implacable. Las familias pasaban apresurándose, algunas llorando lágrimas de alegría, otras abrazándose con preocupación. Pero él permaneció inmóvil, una estatua en medio de su caos. Un bebé. Su bebé. El ascensor sonó y una pareja joven salió, la mujer acunando un bulto de mantas rosas. Reían suavemente, susurrándose el uno al otro, con el tipo de intimidad que hacía que el pecho de Adrián se encogiera con reconocimiento. Recordó haber sido tan feliz una vez, durante exactamente 3 meses y 12 días antes de que su paranoia lo envenenara todo. «Señor, ¿está bien?». Una enfermera con un uniforme cubierto de pequeños estetoscopios de dibujos animados lo miraba con preocupación. No podía tener más de 25 años, con unos ojos amables que le recordaron dolorosamente a los de Ava. Buscó la habitación. Se dio cuenta de que había colgado antes de obtener el número de habitación. Ava Ríos. Ella acaba de tener un bebé. La expresión de la enfermera se suavizó con comprensión. ¿Es usted el padre? La pregunta le cayó como un golpe físico. ¿Lo era? Biológicamente, casi con certeza. Pero, ¿qué significaba esa palabra? Su propio padre no había sido más que una firma en documentos de un fideicomiso y una voz al otro lado de las llamadas telefónicas del internado. «Creo que sí», dijo, y la honestidad lo sorprendió. «Habitación 314, tercer piso». Señaló hacia el banco de ascensores. Las horas de visita terminan a las 8, pero para la familia inmediata, él ya se estaba alejando, sus zancadas largas devorando la distancia hasta el ascensor. Su mano temblaba al presionar el botón, un temblor que no había experimentado desde su primera gran presentación de negocios, 15 años atrás. El viaje al tercer piso se sintió eterno. Captó su reflejo en las puertas de acero pulido, cabello oscuro desordenado, barba de un día, ojos que parecían haber visto un fantasma, lo que, en cierto modo, era verdad.
el fantasma del hombre que podría haber sido si no hubiera tenido tanto miedo de ser lastimado, que lastimó a todos los demás primero. También la habitación 314 estaba a mitad de un pasillo que olía a desinfectante industrial y a nuevos comienzos. A través de la puerta entreabierta podía escuchar voces tranquilas, el suave murmullo de una mujer, el susurro de las mantas, el suave sonido del equipo médico. Levantó la mano para llamar. Luego la dejó caer. ¿Qué se suponía que iba a decir? Lo siento por abandonarte cuando estabas llevando a mi hijo, porque fui demasiado cobarde para tener una conversación. Antes de que pudiera perder el valor por completo, una enfermera diferente salió de la habitación. Mayor, con el cabello gris acero y el porte sensato de alguien que había traído al mundo a 1000 bebés y escuchado todas las excusas del mundo. «Usted debe ser el señor Castro», dijo, y había algo en su tono que dejó claro que Ava le había dicho exactamente qué tipo de hombre era. Ella ha estado preguntando si vendría. ¿Lo ha hecho? ¿Están bien los dos? Bebé sano. Un varón. 4 kilos. 200 gramos. La madre está agotada, pero bien. La enfermera lo estudió con ojos afilados. Pasó por el parto sola, ¿sabe? 12 horas, sin pareja, sin familia. Solo ella y el dolor. Las palabras cayeron como balas, cada una encontrando su objetivo. Adrián cerró los ojos brevemente, imaginando a Ava asustada y sola, agarrándose a las barandillas de la cama del hospital, durante las contracciones sin nadie que le sostuviera la mano o le dijera que era valiente. ¿Puedo verlos? Eso depende. ¿Está aquí para mejorar las cosas o para empeorarlas? Él sostuvo su mirada directamente. Todavía no lo sé. Algo en su honestidad debió de haberla satisfecho porque se hizo a un lado. Está despierta. El bebé está durmiendo. Y señor Castro, lo que sea que haya hecho antes, ahora tiene la oportunidad de hacerlo mejor. Él asintió, no confiando en su voz, y entró en la habitación. Lo primero que vio fue a Ava, apoyada en almohadas, su cabello rojizo húmedo de sudor y cayendo en ondas suaves alrededor de su rostro. Se veía agotada y radiante, y absolutamente desgarradora a la vez. Sus ojos verdes se encontraron con los suyos a través del pequeño espacio, y no vio ira allí. Solo un cansancio profundo que le hizo querer caer de rodillas y rogarle perdón. Lo segundo que vio fue el Moisés al lado de su cama y al pequeño y perfecto ser humano durmiendo dentro. Su hijo. «Hola, Adrián», dijo Ava en voz baja, su voz ronca por las horas de parto. No estaba segura de si vendrías. El silencio se extendió entre ellos como un abismo, lleno de 8 meses de palabras no dichas y promesas rotas. Adrián se quedó en la puerta, con las manos apretadas a los costados, asimilando la vista de ella. Ava se veía diferente, no solo cansada por el parto, sino cambiada de una manera fundamental. Había una fuerza en su postura que no había estado allí antes, una dignidad tranquila que hizo que su pecho se apretara con admiración y arrepentimiento. «Te ves», comenzó, luego se detuvo. Hermosa, agotada, como todo lo que había tirado. Ninguna de las palabras se sentía adecuada. ¿Como si acabara de dar a luz a tu hijo? Ella terminó por él, y no había amargura en su voz, solo una gentileza objetiva que de alguna manera dolía más que la ira. Él dio un paso tentativo hacia la habitación, sus zapatos caros silenciosos en el linóleo del hospital. El Moisés atrajo sus ojos como un imán, pero no podía obligarse a mirar directamente al bebé que dormía todavía. Si lo hacía, si veía sus propias facciones reflejadas en esa pequeña cara, podría romperse por completo. «¿Por qué no me lo dijiste?»,
La pregunta escapó antes de que pudiera detenerla. La risa de Eva fue suave y hueca. ¿Cuándo? ¿Antes o después de que decidieras que me estaba acostando con tu socio comercial, basándote en una sonrisa educada? Las palabras le cayeron como una bofetada. Pero se las merecía. Se merecía algo peor. Eva, yo intenté decírtelo esa mañana, continuó. Su voz se hizo más fuerte. Vine a tu oficina a las 7:30 antes de que nadie más llegara. Tenía los resultados de la prueba en mi bolso y este discurso ridículo planeado sobre lo asustada que estaba, pero que tal vez podríamos resolverlo juntos. Adrián recordó esa mañana con dolorosa claridad. Ella ya había llamado a su puerta, viéndose nerviosa y hermosa, de una manera que había hecho que su corazón paranoico asumiera lo peor. Él había estado tan convencido de que ella venía a confesar su aventura con Javier, que la había cortado antes de que pudiera hablar. Ahórratelo, Eva. Sé de qué se trata esto. Simplemente mantengamos las cosas simples. Ella lo había mirado fijamente durante un largo momento, sus labios entreabiertos como si quisiera decir algo. Luego simplemente asintió y se fue. Él había pensado que era culpabilidad. Era desamor. Iba a contarte sobre el bebé, susurró, sus dedos acariciando distraídamente el borde de la manta del hospital. Pero me miraste como si fuera una extraña, como si todo lo que habíamos compartido no significara nada. Así que decidí. Decidí que si podías tirar de nosotros tan fácilmente, tal vez no merecías saberlo. La confesión se quedó en el aire entre ellos, cruda y honesta. Adrián se hundió en la incómoda silla de visita junto a su cama, sintiendo de repente cada uno de sus 39 años. Tenía miedo, dijo en voz baja, las palabras raspando su garganta como cristales rotos. Miedo de que te dieras cuenta de que no valía la pena quedarte por mí. Miedo de que lo que teníamos fuera demasiado bueno para ser real. Cuando me viste sonreírle a Javier durante esa reunión, viste lo que esperabas ver, dijo Eva, volviéndose para mirarlo por completo por primera vez desde que había entrado en la habitación. Viste la prueba de que yo era como todos los demás que te habían dejado. Pero Adrián, yo nunca quise irme. Tú me empujaste. Un pequeño sonido del Moisés los hizo congelarse a ambos. El bebé se agitó. Sus pequeños puños salieron de la manta y emitió un suave maullido que fue directo al corazón de Adrián como una flecha. Ha estado durmiendo durante 2 horas, dijo Eva. Su voz se suavizó al mirar el Moisés. El tramo más largo desde que nació. Creo que te estaba esperando. ¿Cuál es su nombre? Por primera vez, algo que podría haber sido una sonrisa apareció en sus labios. No podía decidir. Seguía pensando. Seguía pensando que su padre debería tener algo que decir en eso. La simple declaración lo desarmó. Después de todo por lo que la había hecho pasar, después de abandonarla cuando más lo necesitaba, ella todavía le había reservado ese derecho. Todavía le había hecho un espacio en la vida de su hijo. ¿Puedo? Señaló hacia el Moisés, su voz apenas un susurro. Eva asintió, y Adrián se puso de pie con piernas inestables. 3 pasos lo llevaron al borde del Moisés, y miró a su hijo por primera vez. El bebé era perfecto, increíblemente pequeño y absolutamente perfecto, con un mechón de cabello oscuro que se veía exactamente como las fotos de bebé de Adrián y la nariz delicada de Ava. Su pequeño pecho subía y bajaba al ritmo de una nueva vida, y sus diminutos dedos estaban curvados en puños, como si ya estuviera listo para luchar contra el mundo. «Se parece a ti», susurró Eva desde atrás. Adrián extendió un dedo para tocar la mano del bebé, y esos diminutos dedos se desenroscaron y se envolvieron alrededor del suyo, sosteniéndolo con una fuerza sorprendente. Y en ese momento,
mientras el agarre de su hijo lo anclaba a algo más grande que su propio miedo, Adrián Castro se dio cuenta de que estaba mirando su segunda oportunidad. «Necesitamos hablar», dijo sin quitar los ojos del bebé. «Hablar de verdad. Sobre todo». «Sí». Eva estuvo de acuerdo en voz baja. «Tenemos que hacerlo». El agarre del bebé en su dedo era sorprendentemente fuerte, como si estuviera anclando a Adrián a algo real por primera vez en meses. «Ya tiene tu terquedad», dijo Eva en voz baja, viendo cómo su hijo se negaba a soltarlo. Había algo casi parecido a calidez en su voz, la primera fisura en la distancia que había mantenido cuidadosamente desde que él había entrado por la puerta. Adrián no podía apartar la vista del pequeño rostro. Cada detalle parecía increíblemente precioso. La forma en que las pestañas del bebé se abanaban contra sus mejillas, el suave ritmo de su respiración, las uñas en miniatura que de alguna manera estaban perfectamente formadas. Este era su hijo. Su hijo. La realidad era abrumadora. «¿Cómo te las arreglaste?», preguntó, su voz áspera por la emoción. «Todos estos meses. Sola. No estaba completamente sola». Ava se movió con cuidado en la cama del hospital, haciendo una leve mueca. «La señora Carmen del apartamento de al lado me ayudó a montar la guardería, y hay un grupo de apoyo en el centro comunitario para madres solteras. Me enseñaron sobre asientos de coche y cunas, y todas las cosas que nunca pensé que necesitaría saber. Cada palabra era un cuchillo entre sus costillas. Ella había construido una vida, un sistema de apoyo, un futuro para su hijo. Todo mientras él se ahogaba en su propia miseria y orgullo. Había estado tan concentrado en su ego herido que se había perdido todo lo que realmente importaba. «Compré todos los libros sobre embarazo que había en la librería», continuó, y ahora definitivamente había un toque de sonrisa en su voz. «Creo que memoricé qué esperar cuando se espera. Solía leerle todas las noches antes de acostarse. ¿Sabías que era un niño? Desde la ecografía de 20 semanas. Yo casi te llamo ese día. Tenía tu número marcado y todo. Pero luego recordé la forma en que me miraste esa última mañana y no pude hacerlo». El bebé se agitó de nuevo, haciendo un suave arrullo que era a la vez desgarrador y sanador. Sus ojos se abrieron lentamente, de un gris oscuro, como nubes de tormenta, exactamente como los de Adrián. «Hola», susurró Adrián, y el bebé pareció concentrarse en su voz. «Lamento llegar tarde». Eva se quedó en silencio por un largo momento, observando la interacción entre padre e hijo. Cuando habló de nuevo, su voz era cuidadosamente neutral. «Las enfermeras necesitan un nombre para el certificado de nacimiento. Por ahora lo he estado llamando Bebé Ríos». «¿Ríos? Es mi apellido», dijo simplemente. «No pensé que tuviera derecho a usar el tuyo». La suposición le golpeó más fuerte que cualquier acusación. Por supuesto que ella había usado su propio apellido. ¿Por qué le daría su apellido a un niño cuyo padre los había abandonado a ambos? «¿Cómo lo habrías llamado?», preguntó. Si las cosas hubieran sido diferentes. Eva se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensó que no respondería. Luego: «Santiago. Santiago Damián. Era el nombre de mi abuelo. Él me crió después de que mis padres murieron en ese accidente de coche cuando yo tenía 12 años. Él fue el único hombre que nunca me decepcionó». Las implicaciones dolían, pero Adrián lo aceptó. Se había ganado su desconfianza. «Santiago», repitió, probando el nombre. Los ojos del bebé parecieron agrandarse con el sonido. «Santiago Castro. Adrián, él también es mi hijo», dijo en voz baja, finalmente levantando la vista del Moisés para encontrarse con sus ojos. «Sé que no tengo derecho a pedir nada después de lo que hice.
Sé que destruí cualquier confianza que teníamos, pero él es mi hijo y quiero que tenga mi nombre. Quiero que sepa que nos pertenece a los dos. Eva estudió su rostro durante un largo momento, buscando algo. ¿Y qué pasa cuando vuelvas a tener miedo? Cuando algo te haga dudar o cuestionar todo. ¿Recibiré otro despido frío? ¿Perderá Santiago a su padre de nuevo? Las preguntas eran justas, brutales y necesarias. Adrián extrajo con cuidado su dedo del agarre de su hijo y se acercó a la silla junto a la cama de Eva, lo suficientemente cerca como para ver el agotamiento en sus ojos y los muros cuidadosos que había construido alrededor de su corazón. No puedo prometer que no cometeré errores, dijo. No puedo prometer que no tendré miedo o diré lo incorrecto, pero puedo prometer que nunca me iré de nuevo. Ni de él, ni de ti. No sin pelear. Bonitas palabras, Adrián. Siempre fuiste bueno con las palabras bonitas, entonces déjame demostrarlo con acciones. Se inclinó hacia adelante, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Déjame estar aquí. Déjame aprender a cambiar pañales y calentar biberones y hacer todas las cosas que debería haber estado haciendo durante los últimos 8 meses. Déjame mostrarte que puedo ser el hombre que ambos merecen. Eva cerró los ojos y por un momento se vio tan joven y vulnerable, como lo había estado el primer día que entró en su oficina con su currículum y su sonrisa nerviosa. «Estoy cansada, Adrián», susurró. «Estoy tan cansada de ser fuerte todo el tiempo que no sé si tengo la energía para enseñarte a amarnos». La confesión rompió algo en su pecho. «Entonces no lo hagas. Solo déjame resolverlo. Déjame estar aquí mientras lo resuelvo». Santiago eligió ese momento para soltar un pequeño llanto, y los ojos de Ava se abrieron de inmediato. Su cuerpo se tensó con la respuesta instintiva de una nueva madre. Pero antes de que ella pudiera moverse, Adrián ya estaba de pie. «¿Puedo?», preguntó señalando hacia el Moisés. Ella dudó. Luego asintió. Adrián nunca antes había sostenido a un bebé, pero algo en su hijo se sintió natural en sus brazos, como una parte de él que no sabía que faltaba. Santiago se acomodó casi de inmediato. Su llanto se calmó en pequeños gemidos. «Te conoce», dijo Ava. El asombro se coló en su voz. «O simplemente está cansado de escucharnos hablar», respondió Adrián. Pero también había asombro en su propia voz. Mientras miraba el rostro perfecto de su hijo, Adrián hizo una promesa silenciosa. Lo que fuera que se necesitara, el tiempo que se necesitara, se ganaría su lugar en esta familia, incluso si eso significaba aprender a confiar en sí mismo de nuevo. 3 días después, Adrián se encontraba de pie en la sección de bebés de una farmacia a las 6 de la mañana, completamente abrumado. Nunca se había dado cuenta de cuántos tipos diferentes de pañales existían. Recién nacido, talla 1, piel sensible, protección nocturna, algodón orgánico. Las opciones parecían infinitas. Una joven madre con un niño pequeño en su carrito le dio una mirada de simpatía mientras él se quedaba congelado en el pasillo, agarrando una lista garabateada a toda prisa que le había dado Ava. «¿Es su primera vez?», preguntó amablemente. «¿Es tan obvio?». Ella sonrió. La expresión de pánico lo delata. «¿Qué edad tiene?». «3 días». Las palabras todavía se sentían surrealistas saliendo de su boca. 3 días atrás, había sido un millonario sin hijos que comía comida para llevar y trabajaba 16 horas al día. Ahora era un padre, de pie en una farmacia al amanecer, porque Santiago se había quedado sin su último pañal a las 4 de la mañana. Y Ava estaba demasiado agotada para salir del hospital todavía. «Pañales de recién nacido entonces, y cógelos de piel sensible. La piel del bebé es delicada al principio», señaló un paquete azul. «Usarás unos 10 al día durante el primer mes.
10 al día. Adrián hizo el cálculo mental y agarró 3 paquetes. Luego lo reconsideró y agarró 2 más. Mejor estar preparado. Cuando regresó al Centro Médico La Paz, las enfermeras del turno de la mañana estaban haciendo sus rondas. Se había convertido en una cara familiar durante los últimos 3 días, llegando temprano con café para Eva y quedándose hasta tarde para aprender todo lo que pudiera sobre el cuidado de un recién nacido. No fue fácil. Nada sobre la paternidad era intuitivo para él. Se había torcido con su primer cambio de pañal, necesitado 3 intentos para envolver adecuadamente a Santiago, y casi había entrado en pánico cuando el bebé no dejaba de llorar durante su segunda noche. Pero estaba aprendiendo, y lo que es más importante, se estaba quedando. «Volviste temprano», notó Eva mientras él entraba en la habitación 314. Ella estaba sentada en la cama, con Santiago acunado contra su pecho, y había algo diferente en su expresión. Menos a la defensiva, más dispuesta a dejarlo entrar en su pequeña burbuja. Quería estar aquí cuando la doctora Martínez hiciera sus rondas para preguntar sobre el proceso de alta. Dejó la bolsa de suministros en el alféizar de la ventana y sacó una taza de café de la cafetería del hospital. Descafeinado, con esa crema de vainilla que te gusta. ¿Te acordaste? Recuerdo todo sobre ti, Eva. Ese ha sido el problema. Ella aceptó el café con gratitud, teniendo cuidado de no molestar a Santiago. Los papeles de alta deberían estar listos esta tarde. Tendré que programar las citas con el pediatra y hay una visita de seguimiento en 2 semanas. Tendremos que programar las citas, corrigió Adrián suavemente. Si me permites ser parte de esto. Eva se quedó en silencio por un momento, estudiando su rostro. Mi apartamento es pequeño. Un dormitorio, apenas suficiente espacio para mí y el bebé. No es exactamente a lo que estás acostumbrado. Adrián había temido esta conversación. La noche anterior había pasado en coche por su edificio de apartamentos, un complejo modesto en un barrio obrero de Madrid, el tipo de lugar donde la gente trabajadora vivía al día. Era limpio y seguro, pero diminuto, y la idea de que su hijo creciera en un espacio más pequeño que su oficina le apretaba el pecho con preocupación. «Tengo una casa», dijo con cuidado. «Mucho espacio, un buen barrio, espacio para que Santiago crezca. Podrían...» «No». La palabra fue firme, pero no enojada. «No me mudaré contigo, Adrián. No vamos a jugar a la familia solo porque tengamos un bebé juntos. Esa no era mi intención. ¿No lo era?» Ella cambió a Santiago a su otro brazo, y el bebé hizo un suave sonido de satisfacción. «Mira, aprecio que quieras involucrarte. Lo hago. Pero no seré tu caso de caridad, y no fingiré que somos algo que no somos solo para hacer que la crianza sea más fácil». La honestidad le dolió, pero la respetó. «Entonces, ¿qué quieres? ¿Cómo hacemos que esto funcione?» «Todavía no lo sé». Miró a Santiago. Sus expresiones se suavizaron. «Sé que quiero que conozca a su padre. Sé que quiero que crezca sintiéndose amado y seguro. Más allá de eso, tendremos que resolverlo a medida que avancemos». Un golpe en la puerta los interrumpió. La doctora Martínez entró, seguida por una trabajadora social que Adrián no había conocido antes. Una mujer de mediana edad, con ojos amables y un portapapeles. «Buenos días, señorita Ríos. Señor Castro». La doctora Martínez sonrió calurosamente. «Tengo buenas noticias. La madre y el bebé están autorizados para el alta esta tarde. Todas las pruebas salieron normales, la alimentación va bien, y Santiago está ganando peso maravillosamente». «Eso es maravilloso», dijo Eva, con alivio evidente en su voz. La trabajadora social dio un paso adelante. «Soy Juana Pérez. Solo necesito repasar algunas cosas para los documentos de alta. Arreglos de vivienda, contactos de emergencia, ese tipo de cosas». «Por supuesto».
Ava se enderezó ligeramente, y Adrián pudo ver que se preparaba para lo que claramente esperaba que fuera una conversación difícil. ¿Se irá a casa con el padre?, preguntó Juana, con el bolígrafo preparado sobre su portapapeles. No, tengo mi propio apartamento. Santiago y yo estaremos bien allí. Juana tomó una nota. Luego miró a Adrián. ¿Y su participación, señor Castro? Estaré tan involucrado como Ava me lo permita, dijo honestamente. Quiero ser un buen padre para Santiago. Todavía estoy aprendiendo cómo. Algo en su respuesta debe de haber satisfecho a Juana, porque sonrió e hizo otra nota. Es refrescante ver a padres que se centran en lo que es mejor para el niño, en lugar de en sus propios egos. Tendremos que establecer un acuerdo formal de custodia con el tiempo, pero por ahora lo más importante es que Santiago tenga 2 padres que lo amen. Amor. La palabra se quedó en el aire como una promesa y un desafío. Adrián miró a su hijo, durmiendo pacíficamente en los brazos de Ava, y se dio cuenta con una claridad asombrosa de que era verdad. En algún lugar entre la primera vez que había sostenido a Santiago y este momento, el amor se había colado más allá de todas sus defensas. Hay una cosa más, dijo, su voz cuidadosa. El certificado de nacimiento. Discutimos el nombre. Eva se encontró con sus ojos a través de la pequeña habitación del hospital. Santiago Damián Castro, dijo en voz baja. Si estás seguro de que quieres esa responsabilidad. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Mientras Juana escribía el nombre que haría a su hijo oficialmente suyo, Adrián sintió que algo cambiaba dentro de él. Esto ya no se trataba solo de probarse a sí mismo. Se trataba de convertirse en el hombre que Santiago merecía llamar padre. Y tal vez, si tenía mucha suerte y trabajaba muy duro, convertirse en el hombre en el que Ava algún día podría volver a confiar. Las 2 de la mañana se habían convertido en el nuevo momento favorito del día de Adrián, aunque nunca lo hubiera creído hace una semana. Se sentó en el sillón reclinable desgastado junto a la cuna de Santiago, dándole el biberón a su hijo, con el suave resplandor de una luz de noche con forma de luna creciente. El pequeño apartamento de Ava estaba en silencio, excepto por los suaves sonidos de Santiago alimentándose y el zumbido distante del tráfico de la Gran Vía. A través de las delgadas paredes, podía escuchar el televisor de la señora Carmen reproduciendo infomerciales nocturnos a bajo volumen. «Tu mamá finalmente está durmiendo un poco», susurró a Santiago, que lo miraba con esos ojos grises serios. «Ha estado funcionando con unas 3 horas por noche desde que te trajimos a casa. No sé cómo lo hizo sola durante tanto tiempo. La semana pasada había sido una revelación. Adrián había reestructurado toda su vida en torno a los horarios de alimentación y los cambios de pañal, delegando la mayoría de sus responsabilidades comerciales a su capaz equipo. Nunca había imaginado que ver a un pequeño ser humano dormir podría ser más fascinante que los informes de ganancias trimestrales. Pero aquí estaba, completamente cautivado por cada respiración que su hijo daba. Santiago terminó su biberón y Adrián lo levantó con cuidado sobre su hombro, dándole palmaditas en la espalda con el ritmo suave que Ava le había enseñado. El bebé soltó un pequeño eructo y Adrián no pudo evitar sonreír. «Buen trabajo, amigo. Tu mamá dice que se supone que debes hacer eso. Está bastante orgulloso de sus eructos», vino la voz suave de Eva desde la puerta. Llevaba una vieja camiseta universitaria y pantalones de pijama. Su cabello recogido en un moño desordenado, y se veía más hermosa de lo que cualquier mujer tenía derecho a verse a las 2 de la mañana. «Pensé que estabas durmiendo». «Lo estaba, pero todavía me estoy adaptando a que alguien más esté aquí para las tomas nocturnas». Caminó por el pequeño salón y se hundió en el sofá con un suspiro cansado. No se quejaba. Solo es diferente. Diferente era quedarse corto.
Durante la semana pasada, Adrián había estado durmiendo en el incómodo sofá de Ava, que era unos 10 centímetros demasiado corto para su 1,85 m. Se había ofrecido varias veces a conseguir una habitación de hotel cerca, pero Ava había insistido en que se quedara. Si vas a aprender a ser padre, necesitas saber cómo son realmente las noches, había dicho. Ella tenía razón. Las noches eran agotadoras, abrumadoras y extrañamente mágicas a la vez. Está ganando peso, notó Adrián, cambiando el peso de Santiago mientras continuaba dándole palmaditas en la espalda. La doctora González dice que está ganando peso perfectamente. Todo lo que come está dando sus frutos. Ava sonrió. La primera sonrisa genuina y sin guardia que había visto de ella desde antes de que todo se desmoronara. Estás mejorando en esto, ¿sabes? En todo lo de ser padre. El cumplido lo calentó más de lo que probablemente debería haberlo hecho. Tengo una buena maestra. Tienes buenos instintos. Te he estado observando con él, y es natural. Ya no lo sostienes como si se fuera a romper. Santiago se había vuelto a dormir contra el hombro de Adrián, su pequeño cuerpo completamente relajado. Adrián se levantó con cuidado y se movió para volver a colocarlo en la cuna, un proceso que le había llevado días dominar sin despertar al bebé. Éxito, susurró mientras Santiago se instalaba para dormir sin agitarse. ¿Café?, preguntó Ava en voz baja, ya moviéndose hacia la pequeña cocina. A las 2 de la mañana, bienvenido a la vida de un nuevo padre. El sueño es opcional, la cafeína es esencial. Adrián la siguió a la cocina, que era apenas lo suficientemente grande para que los dos se pararan cómodamente. La vio moverse por el espacio con una familiaridad eficiente y le impactó lo completamente que ella había construido una vida sin él. El refrigerador estaba cubierto de recordatorios de citas y listas de compras escritas con su letra pulcra. Una cesta de ropa de bebé limpia se sentaba en la pequeña mesa, esperando ser doblada. Todo estaba organizado, intencionado y dolorosamente hogareño. He estado pensando, dijo Ava mientras encendía la cafetera, en lo que viene después, cuando vuelvas a tu vida real. Esta es mi vida real ahora. Ella se volteó para mirarlo, apoyándose en el pequeño mostrador. Adrián, no puedes dormir en mi sofá para siempre. Tienes una compañía que dirigir, una vida en el centro de Madrid. Esto, señaló alrededor del pequeño apartamento, no es sostenible para ti. ¿Y si no quiero volver a esa vida? ¿Qué quieres decir? Adrián se pasó una mano por el pelo, tratando de encontrar las palabras correctas. Hace una semana, mi mayor preocupación era si la fusión de las industrias Morata se cerraría a tiempo. Trabajaba 14 horas al día y cenaba en mi escritorio, y a eso lo llamaba vivir. Ahora paso la mitad de la noche alimentando a nuestro hijo, y nunca he sido tan feliz. Dime cómo eso tiene sentido. Ava sirvió café en 2 tazas que no coincidían. La suya era un recuerdo de la plaza de mercado. La de ella tenía un gato de dibujos animados que probablemente le quedó de la universidad. Tiene sentido porque lo amas, dijo simplemente. Pero el amor no paga los pañales y las visitas al médico y los fondos universitarios. Tienes responsabilidades. Mi mayor responsabilidad es con él, con los dos. No necesito que me cuides, Adrián. Su voz era suave pero firme. Estaba bien antes de que volvieras. Estar bien no es lo mismo que ser feliz. Las palabras se quedaron entre ellos, y Adrián se arrepintió de inmediato. No tenía derecho a hacer suposiciones sobre su felicidad. No tenía derecho a sugerir que su vida era deficiente sin él en ella. Lo siento, dijo rápidamente. No quise decir... No, tienes razón. Ava envolvió sus manos alrededor de su taza de café, mirando el líquido oscuro. Estaba sobreviviendo, no viviendo. Pero esa fue mi elección. Al igual que esta es mi elección. ¿Qué elección? Ella lo miró
y él vio algo en sus ojos que le tensó el pecho con esperanza y miedo a partes iguales, la de dejarte intentarlo de nuevo, la de confiar en que no te irás la próxima vez que las cosas se compliquen. Hizo una pausa, tomando una respiración temblorosa, la de admitir que tenerte aquí esta semana se ha sentido como si tal vez pudiéramos ser una familia después de todo. La confesión le cayó como un golpe físico. Toda la semana había tenido miedo de esperar algo más que la crianza compartida. Miedo de presionar por algo que ella no estaba lista para dar. Ava, déjame terminar. Su voz era suave pero decidida. Te he estado poniendo a prueba, Adrian, haciéndote probarte una y otra vez porque tenía demasiado miedo para simplemente creer. Pero te has probado a ti mismo. Cada toma nocturna, cada cambio de pañal, cada vez que pones las necesidades de Santiago antes que tu propia comodidad. Me has mostrado quién eres realmente. La habitación del hotel se sintió de repente demasiado pequeña, demasiado lejos de donde él necesitaba estar. ¿Qué significa eso para nosotros cuando regrese? Significa que quiero intentarlo. De verdad. No solo la crianza compartida o resolver las cosas a medida que avanzamos, sino realmente construir algo juntos. Una familia. Una vida. Las palabras que había estado esperando escuchar durante semanas, y él estaba atrapado en una habitación de hotel al otro lado del mundo. Yo también quiero eso. Más de lo que he querido nada en mi vida. Sé que sí. Puedo verlo en la forma en que miras a Santiago. Oírlo en tu voz cuando llamas. ¿Y Adrián? Puedo sentirlo en la forma en que me miras a mí. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Lorena. Morata quiere reunirse en 10 minutos. Firmas finales hoy. Tengo que irme, dijo a regañadientes. La reunión final está comenzando. Ve a cerrar tu trato. Estaremos aquí cuando regreses. Ava, gracias por confiar en que me fuera y por todo lo que acabas de decir. Gracias por volver a nuestras vidas y luchar por tu lugar en ellas. La conexión terminó, y Adrián miró la pantalla en blanco por un momento, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Luego agarró su chaqueta y se dirigió al ascensor, más motivado que nunca para terminar este trato y volver a casa. Las siguientes 8 horas pasaron en un borrón de apretones de manos, firmas y contratos, cuidadosamente redactados. Para cuando los documentos finales fueron firmados y el champán fue servido, Adrián había asegurado el mayor trato en la historia de Castro Aviación. Morata le estrechó la mano personalmente y prometió una asociación larga y rentable. «Deberías estar celebrando», dijo Lorena mientras esperaban su coche al aeropuerto. «Este trato va a cambiarlo todo para la compañía». «Estoy celebrando», respondió Adrián, revisando su reloj y calculando las zonas horarias. «Solo que estoy celebrando lo que me espera en casa más de lo que logramos aquí». El vuelo de regreso a Madrid se sintió interminable. Adrián intentó dormir, pero se sintió demasiado nervioso, demasiado ansioso por volver con su familia. Pasó la mayor parte de las 14 horas pensando en las palabras de Ava, en el futuro que realmente podrían construir juntos. Cuando finalmente entró por la puerta del apartamento de Ava a las 11 de la noche de un domingo, lo primero que escuchó fue un llanto. No el llanto habitual de Santiago por hambre, sino el gemido angustiado de un bebé enfermo. «Ava», llamó, dejando caer su maleta y moviéndose rápidamente hacia la esquina del salón donde estaba Santiago. «Aquí», vino su voz exhausta desde el baño. Los encontró a ambos en el pequeño espacio, Ava sentada en el borde de la bañera, mientras Santiago, con solo un pañal, lloraba en sus brazos. El aire estaba denso con vapor de la ducha caliente que corría detrás de la cortina cerrada.
¿Qué pasa?, preguntó Adrián, moviéndose de inmediato para revisar la frente de Santiago con el dorso de su mano. Empezó a tener fiebre hace unas 6 horas. Llamé a la pediatra y dijo que intentara un baño de vapor para ayudar con la congestión. Ha estado llorando de vez en cuando desde esta tarde. Eva se veía completamente agotada, su cabello húmedo por el vapor y sus ojos rojos por la preocupación y la fatiga. Sin pensarlo, Adrián extendió la mano hacia Santiago y ella se lo entregó con gratitud. ¿Has dormido algo? Un poco. Tal vez 1 hora esta mañana, antes de que le subiera la fiebre. Adrián acunó a su hijo contra su pecho, sintiendo el ligero calor que irradiaba del pequeño cuerpo. El llanto de Santiago se calmó gradualmente, reemplazado por pequeños hipos y la respiración congestionada de un bebé. «Deberías haberme llamado», dijo en voz baja. «Estabas en la reunión más importante de tu carrera». No iba a interrumpirla por un resfriado común. «Eva, mírame». Cuando ella levantó sus ojos cansados hacia los suyos, él continuó. «No hay reunión, no hay trato, no hay cantidad de dinero que sea más importante que me llames cuando nuestro hijo está enfermo. ¿Entiendes eso?» Ella asintió, y él vio lágrimas asomando en las esquinas de sus ojos. «Te extrañé», susurró. «Ambos lo hicimos, y cuando se enfermó, me di cuenta de lo mucho más fácil que es todo cuando estás aquí. Yo también los extrañé. A los dos. Tanto que pensé en tomar un avión a casa ayer, trato o no trato. Pero te quedaste y terminaste lo que empezaste. Lo hice. Porque tenías razón. Santiago merece un padre que pueda proveer para su futuro. Pero también merece un padre que esté aquí cuando lo necesita». Santiago se había quedado dormido contra el hombro de Adrián. Su respiración se hizo gradualmente más fácil en el aire vaporoso. Ava apagó la ducha y se apoyó contra la pared del baño, pareciendo que podría colapsar por el agotamiento. «Vamos», dijo Adrián suavemente. «Vamos a conseguirles un poco de descanso a ambos». Mientras llevaba a su hijo dormido hacia la cuna y ayudaba a Eva a ir al sofá, Adrián se dio cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente durante su tiempo fuera. Ya no estaban simplemente resolviendo la crianza compartida. Se estaban convirtiendo en una familia. La fiebre de Santiago se rompió en la 3ª noche después de que Adrián regresó de Tokio. Pero no fue hasta la mañana siguiente que todo lo demás se abrió entre ellos. Adrián se despertó en el sofá para encontrar a Ava de pie junto a la ventana, sosteniendo a su hijo y mirando el amanecer gris de Madrid. Llevaba una de sus viejas camisetas, algo que había sucedido gradualmente en las últimas semanas, a medida que los límites entre sus cosas y las de ella comenzaban a desdibujarse, y su cabello estaba suelto alrededor de sus hombros. «Está mejor», dijo sin darse la vuelta. «La temperatura ha estado normal durante 6 horas. ¡Qué bien!». Adrián se sentó, pasándose una mano por el cabello revuelto por el sueño. «¿Cómo estás tú?». Asustada. La honestidad en su voz lo hizo levantarse y acercarse. «¿Por Santiago?». «Por esto». Se volteó para mirarlo y vio algo crudo y vulnerable en sus ojos verdes. «Por nosotros. Por lo bien que se siente y lo aterrorizada que estoy de que voy a arruinarlo». Santiago estaba despierto en sus brazos, mirando entre sus padres con la expresión seria que lo hacía parecer sabio, más allá de sus 6 semanas. Adrián extendió la mano para tocar la mejilla de su hijo, y Santiago se volteó de inmediato hacia la mano de su padre. «No vas a arruinar nada, no lo sabes». La voz de Ava apenas era un susurro. «Nunca he hecho esto antes, Adrián. Nunca he sido parte de una familia. Nunca he tenido a alguien que se quedara». «¿Qué pasa si no sé cómo?». La confesión lo golpeó como un golpe físico. En todas sus conversaciones sobre sus miedos y sus errores pasados, nunca había considerado realmente que ella podría estar tan aterrorizada como él, solo por diferentes razones. «Cuéntame», dijo suavemente.
¿Contarte qué? Sobre no tener una familia. Sobre que la gente no se quede. Eva se sentó en el sofá, acomodando a Santiago contra su pecho. Por un momento, Adrián pensó que no respondería. Luego comenzó a hablar, su voz suave y distante. Después de que mis padres murieron, viví con 6 familias de acogida diferentes durante 4 años. Algunas eran amables, otras no, pero ninguna de ellas era permanente. Aprendí a no apegarme demasiado, a no esperar que nadie me retuviera. Acarició la espalda de Santiago con círculos suaves. Mi abuelo fue la excepción. Me acogió cuando tenía 16 años, y durante 2 años realmente volví a creer en la familia. Luego, tuvo su ataque al corazón. ¿Qué edad tenías? 18. Técnicamente adulta. Así que volví al sistema hasta que tuve la edad legal. Ella lo miró, y él vio lágrimas asomando en las esquinas de sus ojos. ¿Sabes lo que es no ser nunca la primera opción de nadie? ¿Ser siempre temporal? Adrián se hundió a su lado en el sofá, lo suficientemente cerca como para tocarla, pero sin presumir de hacerlo. ¿Es por eso que estabas tan enojada cuando me fui? No solo por lo que teníamos, sino porque probé que eras temporal de nuevo. Que incluso cuando alguien afirmaba amarme, yo seguía siendo desechable en el momento en que las cosas se complicaban. Las palabras eran como flechas, cada una encontrando su objetivo en su pecho. Pensó en esa mañana hace 8 meses, en la fría eficiencia con la que la había despedido, y se sintió enfermo con el conocimiento de lo que su cobardía les había costado a ambos. Eva, yo, no te estoy diciendo esto para que te sientas culpable, lo interrumpió. Te lo estoy diciendo porque necesito que entiendas por qué esto es tan difícil para mí. Porque incluso ahora, cuando todo se siente perfecto, sigo esperando que te des cuenta de que no valgo la pena. Santiago hizo un suave sonido y giró la cabeza hacia Adrián, como si pudiera sentir la tensión en la habitación. Sin pensarlo, Adrián se acercó a su hijo, y Ava se lo entregó. ¿Quieres saber de qué me di cuenta en Tokio?, dijo Adrián, acomodando a Santiago contra su hombro. Me di cuenta de que pasé tantos años con miedo a ser lastimado, que me convertí en alguien que lastimaba a otras personas primero. Pensé que me estaba protegiendo, pero todo lo que hizo fue asegurar que terminaría solo. ¿No estás solo ahora? No, no lo estoy. ¿Y tú tampoco? Se movió para poder mirarla directamente. Ava, no eres temporal, no eres desechable. Eres la madre de mi hijo y la mujer de la que me enamoré, y pasaré el resto de mi vida demostrándote que vales todo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque mira lo que construiste. Señaló alrededor del pequeño apartamento, pero se refería a algo más grande que el espacio físico. Mira la vida que creaste para ti y para Santiago. Mira cómo amaste a nuestro hijo incluso cuando tenías todas las razones para odiarme. Mira cómo me dejaste volver cuando podrías haberme cerrado la puerta para siempre. Las lágrimas corrían por sus mejillas ahora, y ella no intentó limpiarlas. No sé cómo estar en una relación, Adrián. No sé cómo confiar en que alguien se quedará cuando las cosas se pongan difíciles. Entonces aprenderemos juntos. Nos equivocaremos y lo resolveremos, y nos equivocaremos de nuevo. Y seguiremos eligiéndonos de todos modos. ¿Qué pasa si me asusto y te alejo? Entonces te recordaré que no voy a ninguna parte. ¿Qué pasa si me abrumo y digo algo estúpido? Entonces te recordaré que no soy el mismo hombre que se fue hace 8 meses. Santiago se había quedado dormido entre ellos, su pequeño cuerpo cálido y confiado contra el pecho de Adrián. Mirando a su hijo, y luego a la mujer que le había dado todo lo que nunca supo que quería, Adrián sintió que algo se asentaba en su pecho que nunca antes había experimentado. Paz, pertenencia, hogar. Te amo, dijo simplemente. Los amo a los dos. Debería haberlo dicho hace 8 meses,
y debería haberlo dicho todos los días desde que regresé. Pero tenía miedo de que fuera demasiado pronto. No es demasiado. Ava extendió la mano y le tocó la cara, sus dedos suaves contra su mandíbula. Yo también te amo. Nunca dejé de hacerlo, incluso cuando quise, incluso cuando lo intenté. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora dejamos de tener miedo de lo que podríamos perder y comenzamos a construir lo que queremos conservar. Adrián se inclinó hacia adelante y la besó. Suave y cuidadoso y lleno de promesas. Cuando se separaron, Santiago todavía dormía pacíficamente entre ellos y la luz de la mañana que entraba por las ventanas se sentía como una bendición. «Quiero comprar una casa», dijo Adrián de repente. «No para que te mudes, sino para que la elijamos juntos. En algún lugar con un patio para que Santiago juegue y suficientes habitaciones para más hijos algún día, si los queremos. En algún lugar que sea nuestro. Me gustaría eso. Quiero casarme contigo. No porque tengamos un bebé juntos, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti en ella. También me gustaría eso. Quiero ser el hombre que mereces, el padre que Santiago merece, el compañero con el que puedes contar. Ya lo eres», susurró Eva, y por primera vez desde que la conocía, su voz no tenía dudas, ni miedo, ni reservas, solo amor y certeza, y la promesa de todos sus mañanas. Afuera, Madrid se estaba despertando, los coches arrancando, el café preparándose, la gente comenzando sus días ordinarios. Pero dentro del pequeño apartamento de Ava, algo extraordinario estaba sucediendo. Una familia estaba naciendo. 2 años después, el sonido de la risa de un niño pequeño resonaba en el patio trasero, mientras Santiago Damián Castro perseguía burbujas de jabón con la concentración determinada que solo un niño de 2 años podía poseer. Adrián se sentó en el porche trasero de su casa, en el barrio de Salamanca, observando la seria persecución de las esferas flotantes por parte de su hijo, mientras Ava trabajaba en el pequeño huerto que había insistido en plantar a lo largo de la valla. El sol de la tarde atrapaba los reflejos en su cabello, ahora más corto y peinado, de manera diferente a como había sido en sus primeros días, pero aún lo suficientemente hermoso como para hacer que a veces le faltara el aliento, cuando ella se volvía hacia él con esa sonrisa. «Papi, mira», gritó Santiago, señalando una burbuja particularmente grande que flotaba justo fuera de su alcance. «Grande». «Lo veo, amigo. ¿Puedes atraparla?» Santiago saltó con ambos pies, sus manos regordetas, agarrando el aire mientras la burbuja flotaba más alto, y finalmente estallaba contra la rama de su árbol de cerezo. En lugar de frustración, su rostro se llenó de risitas de deleite. «Desapareció», anunció, como si esto fuera lo más mágico que le hubiera pasado. «Justo como la magia», estuvo de acuerdo Adrián, maravillado de lo fácil que la alegría llegaba a su hijo. Santiago tenía el optimismo de Ava y la terca determinación de Adrián, envueltos en un paquete de energía ilimitada y risas contagiosas. «Se está haciendo tan grande», dijo Eva, sentándose en el escalón del porche junto a Adrián, con tierra bajo las uñas y satisfacción en su voz. «Juro que creció otro centímetro solo esta semana. La señora Carmen de la guardería dice que ha estado preguntando por los aviones constantemente. Quiere saber cómo se mantienen en el cielo. Me pregunto de dónde sacará eso». Eva le dio un codazo juguetón en el hombro. «Tal vez sea hora de esa primera lección de vuelo con la que sigues amenazando. Cuando tenga 3, ese fue el trato». Se sentaron en un silencio cómodo por un momento, observando a Santiago descubrir una mariquita en el césped y agacharse de inmediato para examinarla con intensidad científica. Todo valía la pena investigar cuando tenías 2 años. Cada día tenía nuevas maravillas.
Me llamó la señora Carmen hoy, dijo Ava, refiriéndose a la proveedora de la guardería de Santiago. Quería hacernos saber que Santiago ha estado cuidando a los bebés más pequeños, llevándoles juguetes cuando lloran, compartiendo sus bocadillos. Tiene tu corazón y tus instintos protectores. Ella se apoyó contra el hombro de Adrián y él automáticamente le pasó un brazo por encima. ¿Alguna vez piensas en esa mañana en que todo se desmoronó? Habían pasado meses desde que alguno de los dos había mencionado esos días oscuros, pero Adrián sabía exactamente a qué se refería. ¿Qué parte? La parte en la que estabas tan convencido de que me iba, que me empujaste primero. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si solo hubieras preguntado? Adrián consideró la pregunta seriamente. Probablemente lo habríamos resuelto antes. Santiago podría haber tenido a sus dos padres desde el principio, pero no creo que yo hubiera estado listo para ser el padre que necesitaba, o la pareja que merecías. Tuve que perderlo todo para entender lo que realmente importaba. Santiago se había alejado de la mariquita y ahora intentaba trepar al pequeño manzano que habían plantado la primavera pasada. Adrián comenzó a levantarse para vigilarlo, pero Eva le agarró el brazo. Está bien, déjalo que lo resuelva. Ella tenía razón, como solía tenerla en estas cosas. Santiago llegó a 1,5 metros antes de bajar con cuidado, viéndose orgulloso de su logro. «Tengo algo que contarte», dijo Ava, y algo en su tono hizo que Adrián se volteara para mirarla más de cerca. ¿Algo bueno o algo malo? Algo bueno. Al menos creo que es bueno. Ella estaba sonriendo, pero había nerviosismo en sus ojos. «Estoy embarazada». Las palabras lo golpearon como una ola cálida, y por un momento no pudo respirar. ¿Estás segura? La doctora lo confirmó ayer. 8 semanas. Adrián la abrazó más fuerte, enterrando su rostro en su cabello e inhalando el familiar aroma de su champú, mezclado con tierra de jardín y felicidad. ¿Cómo te sientes al respecto? Emocionada, aterrorizada, feliz, todo lo anterior. Ella se apartó para mirarlo. ¿Cómo te sientes tú? Como el hombre más afortunado del mundo. Él le besó la frente, luego la nariz, luego los labios. Santiago va a ser un hermano mayor. ¿Crees que estará bien compartiendo? Como si fuera convocado por su conversación, Santiago abandonó su escalada de árboles y corrió hacia ellos, arrojándose al regazo de Adrián, con la completa confianza de un niño que nunca había conocido nada más que amor y seguridad. «Mamá, papá, miren lo que encontré». Abrió su pequeña mano para revelar la mariquita, que de inmediato se fue volando. En lugar de perseguirla, Santiago la vio irse con asombro. Se fue a casa con sus bebés. Adrián y Ava intercambiaron una mirada por encima de la cabeza de su hijo, ambos pensando lo mismo. De alguna manera, este pequeño niño ya entendía lo que más importaba. «Santiago», dijo Ava suavemente, «¿qué te parecería tener un hermanito o una hermanita?» Los ojos de Santiago se abrieron de par en par. «¿Un bebé? ¿Como en lo de la señora Carmen?» «Así, pero uno que viviría aquí con nosotros. ¿Te gustaría eso?» Santiago consideró esto con la seriedad que le ponía a todas las decisiones importantes. ¿Les enseñaría sobre burbujas? Les enseñaría sobre muchas cosas. Está bien. Pero sigo siendo el niño grande, ¿verdad? Siempre serás nuestro primer bebé», le aseguró Adrián, y Santiago asintió como si esto resolviera todo lo importante. Mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, pintando el cielo en tonos de rosa y oro, los tres se sentaron en su porche en la casa que habían elegido juntos, viendo las burbujas flotar por el patio y hablando del bebé que se uniría a su familia en 7 meses. Adrián pensó en el hombre que había sido 3 años atrás. Exitoso pero vacío, rico pero solo, convencido de que el amor era un lujo que no podía permitirse. Ese hombre nunca podría haber imaginado este momento. Manchas de hierba en sus pantalones,
camiones de juguete esparcidos por su patio y un corazón tan lleno que a veces le dolía de gratitud. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia?, preguntó Ava mientras Santiago se quedaba dormido contra el pecho de Adrián, exhausto por su tarde de aventuras. ¿Qué es? No es un cuento de hadas. No nos enamoramos y vivimos felices para siempre. Nos enamoramos, lo arruinamos por completo, nos rompimos el corazón y luego elegimos volver a juntar los pedazos. Nos ganamos esta felicidad. Adrián miró a su esposa. Llevaban 6 meses casados en una pequeña ceremonia en el mismo parque donde habían hablado por primera vez de encontrar su terreno juntos, y sintió que la verdad de sus palabras se asentaba en sus huesos. Lo hicimos, estuvo de acuerdo, y seguiremos ganándonosla. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía, Adrián llevó a su hijo dormido adentro, mientras Eva apagaba la máquina de burbujas y recogía los juguetes esparcidos. Se movieron a través de su rutina nocturna, con el ritmo practicado de una familia que había encontrado su ritmo, la hora del baño y la hora del cuento, y los suaves sonidos de una casa que se preparaba para dormir. Más tarde, mientras yacían en su cama con Santiago finalmente dormido, en su propia habitación pasillo abajo, la mano de Ava encontró la de Adrián en la oscuridad. «Te amo», susurró, palabras que se habían vuelto tan naturales y necesarias como respirar. «Yo también te amo», susurró de vuelta. «A ti, a todos nosotros». Fuera de su ventana, Madrid brillaba con 1.000.000 de luces, cada una representando la historia de otra persona. La oportunidad de otra persona de amar y perder y redimirse. Pero dentro de su hogar, en su cama, con su hijo durmiendo pacíficamente en el pasillo y su futuro creciendo dentro del cuerpo de Ava, Adrián sabía que estaba exactamente donde pertenecía. A veces, las segundas oportunidades llegaban disfrazadas de desastres. A veces, los mayores regalos llegaban a través de las pérdidas más dolorosas. Y a veces, cuando dejabas de huir del amor, el tiempo suficiente para dejar que te atrapara, transformaba todo lo que creías saber sobre la felicidad. El sonido de un bebé llorando una vez había destrozado el mundo cuidadosamente construido de Adrián Castro. Ahora, el sonido de su familia respirando suavemente al dormir era la música más hermosa que jamás había escuchado. El final. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que el miedo te hizo alejar lo que más necesitabas? ¿En el que el orgullo o el dolor del pasado te convencieron de elegir la seguridad antes que el amor? La historia de Adrián y Ava nos recuerda que a veces nuestros mayores errores pueden llevarnos a nuestras mayores redenciones, pero solo si somos lo suficientemente valientes como para luchar por lo que realmente importa. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Adrián esa mañana de hace 8 meses? ¿Habrías tenido el coraje de hacer las preguntas difíciles en lugar de hacer suposiciones? Y si fueras Ava, ¿habrías encontrado la fuerza para volver a confiar después de haber sido abandonada cuando más necesitabas a alguien? El amor no se trata de que las personas perfectas se encuentren. Se trata de que las personas imperfectas se elijan una y otra vez, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Tu participación en nuestro canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos. Si te gustó la historia, por favor, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario a continuación contándonos lo que pensaste. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Sigue atento para más historias emocionantes.